En este capítulo de Better Late Than Never vamos a hablar de Marvel's Daredevil, una serie que empezó un pequeño universo televisivo en nuestras casas y ahora es recordada como una, por no decir la mejor serie que Marvel haya producido. No obstante, considerando que este proyecto terminó hace 7 años, es fácil encontrar en YouTube varios videos alabando este show y lo que la hace la mejor de todas. Pero yo no hablaré buscando convencerlos de eso. Yo les hablaré queriendo compartirles el por qué es mi serie favorita de todo Marvel. Y sobra decirlo, pero habrán spoilers. Rápidamente les comentaré lo excepcional del aspecto visual de la serie, ya que logra plasmar a la perfección su visión de una Nueva York podrida por el crimen y la corrupción. La iluminación logra hacer un trabajo estupendo para representar no solo el ambiente de la escena, sino también el cómo sus personajes se sienten o recuerdan un momento determinado. Y al tener como principales bases algunos de los mejores cómics de su protagonista, los simbolismos y referencias presentes potencian gran parte de la narrativa que se muestra en pantalla. Eso sí, no diré que Daredevil sea una serie que disfrutes únicamente viéndola de noche, pero es recomendable que la veas en un espacio donde la interferencia de la luz no contraste con la pantalla. Las escenas de acción están a un nivel bastante atrapante y realista para lo que quieren mostrar. Años de cintas de superhéroes nos acostumbraron a movimientos rápidos y cortes de cámara continuos para pasar a otro encuadre de la pelea. Esas escenas funcionan, y sí llegan a ser mejores en algunas ocasiones, pero Daredevil nos ofrece secuencias sumamente humanas, donde si bien es algo irreal la idea de que alguien puede esquivar tantas balas sin tener super habilidades, logramos sentir la velocidad y el peso en los puños de los personajes, el cansancio en los movimientos, sonidos y golpes de una pelea demasiado extensa, y el hecho de que nuestro héroe no siempre salga bien librado de todas sus peleas nos genera un factor de tensión y preocupación por él, cosa que es perfecta para atrapar al espectador. Cada temporada de Daredevil tiene escenas de acción fantásticas y también una escena de pelea en plano secuencia que siempre logra transmitir todo lo que les acabo de explicar. Pero como ya saben, lo que siempre me atrapa es una historia muy bien escrita y narrada en estos medios audiovisuales, y la serie de Daredevil es excepcional en eso. Como ya dije, se basa en algunos de los mejores cómics del personaje. Los dos que más me vienen a la mente son The Man Without Fear, mi cómic favorito de Marvel, al que ya le hice un video que pueden ir a ver después de este, y Born Again, uno de los cómics más aclamados de la historia y que también me encuentro leyendo para hacer de un video. No sé si lograré hacerlo antes de que se estrene la nueva serie, pero de que llegará, llegará. Suscríbanse con la campana activada para estar pendientes de la llegada del video. Y si les está gustando el contenido, no olviden dejar su like y compartirlo, amigos. Volviendo al tema central, los showrunners de cada temporada supieron mantener la esencia oscura y semi-realista de este mundo, pero abordando sus propios enfoques en base a los cómics que tomaban de inspiración. Y creo que una forma muy entretenida de ver esto es haciendo un ranking de temporadas. En último lugar, pero para nada mala, tenemos la segunda temporada, la cual podríamos decir que aumentó la acción, pero también supo presentar temas muy interesantes, como este debate sobre la justicia, siendo Daredevil y The Punisher los dos ejemplos personificados de esta lucha sobre cuál es la forma correcta de justicia. Y no solo lo digo por esa magistral escena en la azotea, donde básicamente ambos discuten sobre sus ideas de lo que es enfrentar el crimen, sino también en personajes como el propio Brett Mahoney, quien representa a la policía común y también el punto de vista de quienes consideran a los justicieros más como un problema que como una solución, aunque también aprende del buen apoyo que pueden brindar a la justicia. De este mismo tema surge el conflicto sobre la moralidad, en las batallas internas de Matt Murdock, que lo hacen martirizarse y también darse cuenta de que a veces puede estar haciendo más daño que bien, no solo como justiciero, sino como persona, lastimando a sus propios amigos. Y a través del personaje de Elektra, este tema de la moral va más allá al ser ella similar a nuestro héroe, pero muy diferente a la vez, aceptando su naturaleza violenta, pero tratando de hacer lo correcto para luchar contra su destino como el cielo negro de la mano. Una razón por la que esta temporada no se sienta al nivel de las otras es porque, si bien es muy buena e interesante, se divide en dos tramas centrales, la guerra contra la mano y la venganza de The Punisher, mientras que las otras temporadas tienen un solo hilo central, acompañado de unas leves subtramas. En segundo lugar, la primera temporada, la que comenzó todo, donde nos presentaron un Hell's Kitchen oscuro y violento. Atestiguamos el origen de Matt Murdock, lo que cimenta sus bases para convertirse en Daredevil, pero también somos testigos de cómo lidia con los dilemas de ser un abogado y un justiciero, y el cómo esto afecta su vida personal y sus relaciones.
Al mismo tiempo, conocemos a Wilson Fisk, quien personifica todo lo que nuestro protagonista busca destruir, pero también vemos que, de una manera muy cruda, Fisk se ve a sí mismo como el héroe de su historia. Una temporada que tomó mucha inspiración de mi cómic favorito y me dio mi escena favorita de toda la serie. Si vieron mi video sobre The Man Without Fear, sabrán que mi panel favorito de ese cómic es uno que posiciona al héroe como la esperanza en un mundo horrible. Pues Forward's Gene, la escena final del primer capítulo de toda la serie, me genera esa misma sensación. Mientras que Matt entrena en el gimnasio al que su padre solía venir, somos testigos de cada aspecto horrible de la ciudad de Nueva York. Muerte, armas, crimen organizado, drogas, secuestro de menores. Es un mundo espantoso. Y al final de la escena, sobre uno de los miles de techos de la ciudad, Matt Murdock se posiciona sin miedo. Se concentra para escuchar cualquier cosa que esté ocurriendo y se prepara para enfrentar lo peor. La escena nos muestra todo el mal que nuestro héroe va a enfrentar únicamente con una máscara y con sus puños, pero también con una increíble fuerza de voluntad, lo que convierte a Matt Murdock en la esperanza de su ciudad. Y en el primer puesto, la tercera y última temporada, tomando todo de la primera y llevándolo más allá, demostrándonos por qué Matt Murdock y Wilson Fisk son dos fuerzas opuestas que siempre chocarán contra el otro, teniendo a Nueva York como el escenario de su enfrentamiento, pero de eso hablaré más adelante. Si bien en la primera temporada fue interesante cómo a la vez que la figura de Daredevil ascendía, el imperio de Wilson Fisk empezaba a desmoronarse, en esta temporada vemos que ambos renacen al mismo tiempo y a su manera, mostrando que mientras uno se encuentre en la cima de su propio mundo, el otro se encontrará en el suelo agonizando. En esta última cruzada, Matt Murdock también lidia con una crisis de fe que lo lleva no solo a abandonar el manto de Daredevil, sino también su identidad como Matthew Murdock, quedando solo el hombre que quiere destruir a Fisk y que deberá recuperar el camino hacia quien solía ser. Personajes como Karen Page y Foggy Nelson también tienen su parte en la historia, enfrentando cada uno a Fisk a su manera y tratando de salvar lo que aún queda de su amigo. Pero del lado antagónico surge Benjamin Poindexter, Bullseye, quien nos atrapa con su increíble forma de pelear, siendo un enemigo al que Daredevil nunca pudo vencer por su cuenta y también siendo impredecible debido a su naturaleza psicópata e inestable, peligroso tanto para el diablo de Hell's Kitchen como para el rey del crimen. Los personajes funcionan muy bien en sus roles, desde los principales hasta los secundarios. Si bien con Foggy Nelson nos hacen la broma de que se hizo abogado para ser millonario, el haberse formado al lado de Matt hizo que su deseo de ayudar y hacer lo correcto fuera superior a ese anhelo egoísta, razón por la que forman Nelson y Murdock y también por la que él termina por volverse uno de los pilares morales de su amigo. Karen Page es otro gran personaje, uno que siempre quiere encontrar la verdad y la justicia, razón por la que se une al boletín luego de la caída de Nelson y Murdock. Nos dan pistas de su pasado a medida que la serie avanza, y cuando finalmente nos revelan lo que sucedió, se entiende mejor ese deseo de siempre hacer lo correcto, y entendemos que empatice con vigilantes como Daredevil o Frank Castle, luego de que uno de estos la salvara de una muerte segura y le ayudara a hacer lo correcto. Claire Temple, quien ayuda a Daredevil porque cree en lo que está haciendo, pero también trata de ayudar a Matthew Murdock a no dejarse consumir por ese camino. Jack Murdock, quien se sacrifica para enseñarle a su hijo lo que es nunca rendirse. Stick, quien entrena a Matt para perfeccionar sus habilidades, pero lo abandona al fallar en tratar de convertirlo en una máquina asesina como Elektra, quien es la representación del salvajismo de nuestro protagonista, liberada sin ninguna restricción. Por eso, personajes como el padre Lambton y más adelante la hermana Maggie, la madre de Matt, son fundamentales en algunas de las decisiones que Matt toma en su camino como justiciero, para que no se pierda como casi lo hace en la última temporada. Por último, Frank Castle, quien si bien es analizado a mayor profundidad en su propia serie, aquí somos testigos de su lado más violento y letal, así también como de su parte más personal y vulnerable, haciendo que su regreso en la nueva serie sea una de las cosas que más espero. Y todavía quedan algunos personajes, pero el video pasaría a ser mucho más largo, y si bien quiero darles mi opinión completa, también trato de condensar lo más que pueda, siendo lo siguiente aquello que más me gustó. Pero antes les recuerdo que me sigan en Instagram y TikTok para más contenido. Matt Murdock y Wilson Fisk son dos personas muy diferentes, pero tienen algo en común. Los dos salieron del infierno, pero no de la misma forma. Matt Murdock perdió la visión dolorosamente por un accidente luego de salvar la vida de un hombre y se quedó en una oscuridad perpetua, aunque también obtuvo habilidades únicas. Wilson Fisk vivió una infancia difícil. Su madre le demostraba cariño, mientras que su padre constantemente lo insultaba y maltrataba. Jack Murdock, el padre de Matt, apoyaba a su hijo y buscaba que tuviera una vida mejor de la que él tuvo.
mientras que Bill Fisk, el padre de Wilson, le enseñaba cómo ser un hombre con violencia e intimidación. Jack quiso enseñarle a su hijo que nunca debía rendirse y ganó una pelea que le aseguraría un futuro a Matthew, pero acabaría con la vida de Jack. Bill empieza a golpear a su esposa y a desquitarse de toda su miserable vida, pero Wilson agarra un martillo y lo mata a golpes, quedando cubierto con la sangre de su propio padre. Matt se siente culpable por la muerte de su padre y termina en un orfanato con monjas y el padre Lambton, pero sintiéndose solo y enojado con la vida. Wilson es protegido por su madre, deshaciéndose del cuerpo de Bill y enviándolo lejos con parientes para protegerlo. Revisitando este infierno que los dos vivieron de niños, podemos ver el por qué las cosas resultaron muy diferentes para ambos. En el infierno de Matt, tanto él como su padre hicieron lo que consideraron correcto y sufrieron duras consecuencias. En el infierno de Wilson, él escapó de una forma violenta y horrible, pero fue salvado por alguien que lo quería. Matt se quedó solo, Wilson tuvo apoyo. Matt fue entrenado por alguien a quien llegó a tenerle cierta estima, pero lo abandonaron otra vez. Wilson creció en el extranjero y se volvió un hombre de negocios. Matt se hizo abogado para defender a los inocentes y cuando la ley no podía hacer nada por ellos, se volvió justiciero. Wilson se convirtió en el rey del crimen, compró casi todo el mundo y no le importaba a quién lastimara mientras él siguiera en la cima. Matt Murdock tuvo todo para volverse un villano, para ser un hombre que odia al mundo y todo lo que hay en él, pero también sabe que su padre murió por enseñarle algo, y aunque se sentía solo, nunca lo estuvo realmente, teniendo al padre Lambton y después a sus amigos. Además, al ser católico, vio sus habilidades como un regalo de Dios para proteger al prójimo. Por otro lado, Wilson Fisk nunca sufrió consecuencias por sus acciones. Se volvió inteligente y fuerte, pero más que nada, se convenció de que todo lo que hace, de alguna u otra forma, está justificado. Wilson se convence de que no es como su padre, de que es un hombre que está en la cima porque lo merece, y ese sentimiento de ser el bueno de su historia, incluso cuando hay momentos donde admite ser un monstruo o miente cínicamente al mundo, ese sentimiento se intensifica con la llegada de Vanessa a su vida, y el hecho de que está dispuesto a lo que sea con tal de estar con ella o mantenerla a salvo. Matt Murdock no es perfecto, tiene muchas contradicciones éticas debido a su doble vida y ha llegado al punto de afectar negativamente a su persona y a quienes lo rodean. Así como Wilson Fisk, pese a ser un hombre horrible, sí ha tenido momentos donde demostró tener respeto, confianza y apego a otras personas. Estas capas que le dieron al diablo de Hell's Kitchen y al rey del crimen los hacen los mejores personajes de toda la serie, y hace que estén conectados de una forma muy interesante, ya que mientras Matthew Murdock adoptó la imagen de un demonio para castigar a los criminales, Wilson Fisk se convirtió en el diablo que intimida al mundo. La nueva serie tendrá que aprovechar al máximo que tiene a los dos mejores personajes de su antecesora, encarnados nuevamente por Charlie Cox como el justiciero católico y Vincent D'Onofrio como el demonio de traje blanco, porque esta serie nos demostró que en toda gran historia de Daredevil siempre tendrá que haber un Kingpin que enfrentar. ¿Qué me dicen ustedes, amigos? Un saludo para Camilo Morán, Francisco Durán y Simio Collector por sus comentarios en el video de Brave New World. Si también quieren un saludo en el próximo video, comenten su opinión. Palabra es palabra, amigos. En efecto, Daredevil es cine. Es mi serie favorita por todo lo que les dije en este video, pero más que nada porque fue el primer proyecto de superhéroes que me mostró lo complejos que pueden llegar a ser sus personajes, su historia, el tono, y francamente, solo les puedo decir que Daredevil Born Again tiene una tarea difícil, que es superar o incluso igualar lo grande de Marvel's Daredevil. Yo le doy un 10 perfecto, y tiene mi sello de platino. Muchas gracias por ver el video, amigos, y recuerden, el trabajo del diablo nunca termina. Esto fue Rick Cinema y nos estaremos viendo muy pronto.